Capítulo 3. ¿Cómo puede mentir un tipo que no habla inglés? Cuando Greg Lippmann apareció en la sala de conferencias de Front Point en febrero de 2006, Steve Eisman ya sabía lo suficiente del mercado de bonos como para mostrarse cauto, mientras que Vincent Daniels sabía lo suficiente como para decidir que no se podía confiar en nadie que estuviera dentro de dicho mercado. Un inversor que pasaba del mercado de acciones al mercado de bonos era como una criatura pequeña y pachona criada en una isla sin depredadores a la que se trasladara a un hoyo lleno de serpientes pitón. En el mercado de acciones, era posible que las grandes firmas de Wall Street te timaran, pero ello requería un verdadero esfuerzo. El mercado entero operaba en pantallas, de modo que uno siempre tenía una visión clara de la cotización de las acciones de cualquier empresa. Además, el mercado de acciones no solo era transparente, sino que estaba fuertemente controlado. No podías esperar que un operador de Wall Street compartiera contigo todos sus pensamientos negativos sobre las empresas que cotizaban en bolsa, pero sí que no se esforzara demasiado en embaucarte con mentiras directas o que utilizara con descaro información privilegiada para operar contra ti, sobre todo porque había al menos una posibilidad de que lo descubrieran si lo hacía. La presencia de millones de pequeños inversores había politizado el mercado de acciones, dando lugar a leyes y regulaciones que, al menos, hicieran que pareciera justo. Dado que estaba integrado principalmente por grandes inversores institucionales, el mercado de bonos no experimentaba esa clase de presión política populista. Incluso cuando pasó a empequeñecer a la bolsa, el mercado de bonos eludió una regulación seria. Los vendedores de bonos podían decir y hacer cualquier cosa sin temor a que se informara de ello a alguna autoridad. Los operadores podían explotar información privilegiada sin preocuparse de que los descubrieran. Los técnicos en bonos podían inventarse valores cada vez más complicados sin preocuparse demasiado por la regulación estatal. Una de las razones por las que tantos derivados financieros procedían precisamente, de una u otra forma, de bonos. El sector mayor y más líquido del mercado de bonos, el mercado de bonos del Tesoro estadounidense, por ejemplo, se negociaba en pantallas, pero en muchos casos, el único modo de determinar si el precio que algún operador de bonos te había dado estaba siquiera cerca de ser justo era hacer unas cuantas llamadas y confiar en encontrar a algún otro operador de bonos que creara un mercado con aquel título particularmente oscuro. La opacidad y la complejidad del mercado de bonos suponían una ventaja enorme para las grandes firmas de Wall Street. El cliente del mercado de bonos vivía en un perpetuo temor a lo que desconocía. Si los departamentos de bonos de Wall Street constituían cada vez más la fuente de los beneficios de Wall Street, se debía en parte a esto. En el mercado de bonos todavía era posible ganar enormes sumas de dinero gracias al miedo y la ignorancia de los clientes. De modo que no dice nada en contra de Greg Lippmann el hecho de que al entrar en el despacho de Steve Eisman chocara con un muro de recelo. Podría haber entrado por la puerta el mismo Moisés y, si hubiera dicho que venía de la renta fija, Vinny tampoco habría confiado en él, explicaba Eisman. De todos modos, si un equipo de expertos se hubiera propuesto crear a un ser humano que maximizara la probabilidad de aterrorizar al cliente de Wall Street, podrían haber diseñado perfectamente a alguien como Lippmann. Este operaba con bonos para el Deutsche Bank, aunque, como la mayoría de la gente que operaba con bonos para el Deutsche Bank, o para el Credit Suisse, o UBS, o alguno de los otros grandes bancos extranjeros que se habían introducido en los mercados financieros de Estados Unidos, él era estadounidense. Delgado y nervudo, hablaba con demasiada rapidez como para que nadie pudiera seguir exactamente lo que decía. Llevaba el pelo alisado y peinado hacia atrás, a la manera del personaje Gordon Gekko, y las patillas largas, a la manera de un compositor romántico de la década de 1820 o de una estrella porno de la de 1970. Solía llevar corbatas chillonas y hacía comentarios escandalosos sin mostrar aparentemente la menor conciencia de cómo sonarían si se repetían de forma poco comprensiva. Salpicaba su conversación con referencias crípticas, por ejemplo, a cuánto dinero había ganado. La gente de Wall Street hacía mucho que había aprendido que sus primas eran lo último de lo que debían hablar con la gente de fuera de Wall Street. Pongamos que el año pasado me pagaran 6 millones, solía decir Lippmann. No digo que lo hicieran, fue menos que eso, pero no digo cuánto menos. Antes de que pudieras protestar alegando, pero si yo no he preguntado nada, él añadía. Con el año que tuve, era imposible que me pagaran menos de 4 millones. De modo que entonces pensabas, así que la cifra está entre 4 y 6 millones de dólares. Podías empezar hablando del Valle de Nueva York, pero terminabas jugando a los barquitos. Lippmann seguía dándote coordenadas hasta que casi te veías obligado a identificar la posición del barco, exactamente lo que casi todo el mundo en Wall Street esperaba que no hicieras nunca. En una nueva violación del código, Lippmann se apresuraba a hacer saber a la gente que todo lo que le había pagado su empresa no era nada en comparación con lo que se merecía. El trabajo de los altos directivos es pagar a la gente, solía decir. Si joden a 100 tipos sacando 100 de los grandes a cada uno, esos son 10 millones más para ellos. Tienen 4 categorías: feliz, satisfecho, descontento y asqueado. Si sale feliz, es que la han pifiado. Ellos no quieren que seas feliz. Por otra parte, tampoco quieren que te sientas tan asqueado que te vayas. El punto ideal está en algún sitio entre descontento y asqueado.
En algún momento entre 1986 y 2006, había salido de Wall Street un memorando diciendo que si querías seguir enriqueciéndote barajando trozos de papel sin ningún propósito social evidente, más valía que camuflaras tu auténtica naturaleza. Pero Greg Lippmann era incapaz de disfrazarse a sí mismo o de disfrazar sus motivos. No tengo ninguna lealtad en particular al Deutsche Bank, solía decir. Solo trabajo allí. Esta no era una actitud inusual. Lo inusual era que Lippmann lo dijera. Lo menos controvertido que se podía decir sobre Lippmann era que él mismo era controvertido. No era simplemente un buen operador de bonos, era un gran operador de bonos. No era cruel, no era ni siquiera grosero, al menos no de manera intencionada. Simplemente suscitaba sentimientos extremos en los demás. Un operador que trabajó a su lado durante años se refería a él como ese cabrón conocido como Greg Lippmann. Cuando le preguntaban por qué, respondía, lo llevaba todo demasiado lejos. Me gusta Greg, decía uno de sus jefes del Deutsche Bank. No tengo nada malo que decir de él, excepto que es un jodido chiflado. Pero cuando se desbrozaba la controversia en torno a la persona de Lippmann, se podía ver que ésta arraigaba en dos sencillas quejas. La primera era que se mostraba patentemente egoísta y proclive al autobombo. La segunda, que se mostraba excesivamente alerta frente al egoísmo y el autobombo de los demás. Tenía una capacidad casi extravagante para identificar motivos oscuros. Si uno acababa de donar, pongamos por caso, $20 millones a su alma mater y sentía el fulgor de la devoción desinteresada a una causa mayor que sí mismo, Lippmann sería el primero en preguntar. Así que ha dado usted $20 millones porque es el mínimo que piden para dar su nombre a un edificio, ¿no? De modo que este personaje apareció de la nada para venderle a Steve Eisman lo que él afirmaba que era su propia idea brillante y original para apostar en contra del mercado de bonos hipotecarios basura. Lippmann reforzó su argumentación con una larga y complicada presentación de 42 páginas. Durante los 3 últimos años, los precios de la vivienda habían subido mucho más rápidamente que en los 30 anteriores. Ahora dichos precios todavía no habían caído, pero habían dejado de subir. Aún así, los préstamos basados en ellos estaban viniendo abajo en su primer año a un ritmo asombroso, de 1 a 4%. ¿Quién tomaba prestado dinero para comprar una casa y dejaba de pagar en el plazo de 12 meses? Siguió un poco más y luego le mostró a Eisman un pequeño gráfico que había creado y que afirmaba que era la razón por la que se había interesado en el asunto. Este ilustraba un hecho asombroso. Desde el año 2000, las personas cuya vivienda había subido en valor entre 1 y 5% tenían casi el cuádruple de probabilidades de incumplir el pago de sus préstamos de vivienda que aquellas cuyas casas habían subido en valor más de 10%. Millones de estadounidenses no tenían capacidad para pagar sus hipotecas a menos que sus casas subieran drásticamente de valor, lo que les permitía tomar prestado aún más dinero. Esta era la esencia del discurso. Los precios de la vivienda ni siquiera tenían que caer. Bastaba con que dejaran de subir al ritmo sin precedentes con que lo habían hecho en los años anteriores, para que un inmenso número de estadounidenses incumplieran los pagos de sus préstamos de vivienda. Lippmann tituló su presentación Vender en corto tramos entre suelo de patrimonio inmobiliario. Pero vender en corto tramos entre suelo de patrimonio inmobiliario no era más que una forma caprichosa de describir la idea de Mike Burry de apostar en contra de los préstamos de vivienda estadounidenses, comprar permutas de impago crediticio sobre las porciones triple B más chungas de bonos hipotecarios basura. El propio Lippmann se lo describió en términos bastante más directos a un colega del Deutsche Bank que había visto la presentación y lo había comparado con el personaje Chicken Little. Jódete, le había respondido Lippmann. Voy a vender tu casa en corto. La belleza de la permuta de impago crediticio, o CDS por sus siglas en inglés, consistía en que solucionaba el problema del tiempo. Eisman ya no tenía que adivinar con exactitud cuándo se desplomaría el mercado de las hipotecas basura. Asimismo, le permitía hacer su apuesta sin poner dinero de entrada y lo dejaba en situación de ganar muchas veces las sumas que potencialmente podía perder. El peor de los casos sería este. Los estadounidenses insolventes, de algún modo, se las ingeniaban para pagar sus préstamos hipotecarios basura, y uno se encontraba pagando una prima de seguro de aproximadamente 2% anual durante un periodo de 6 años, la más larga vida útil esperada de los supuestos préstamos a 30 años. La presteza con la que los prestatarios subprime pagaban sus préstamos era otro aspecto extraño más de este mercado en expansión. Ello tenía que ver con la estructura de los préstamos, que se fijaban durante 2 o 3 años a un tipo de interés de enganche artificialmente bajo, antes de subir de golpe al tipo de interés variable de continuación. Estaban haciendo préstamos a personas de bajos ingresos a un tipo de interés de enganche cuando sabían que no podrían permitirse pagar el tipo de interés de continuación, explicaba Eisman. Lo hacían para que, cuando los prestatarios llegaran al final del periodo de enganche, tuvieran que refinanciar, de modo que los prestadores pudieran sacarles más dinero. Así, los préstamos a 30 años se diseñaban para ser amortizados en solo unos pocos. En el peor de los casos, si comprabas permutas de impago crediticio sobre $100 millones en bonos hipotecarios basura, podías terminar desembolsando prima durante 6 años. Pongamos $12 millones. En el mejor, las pérdidas en los préstamos subían del 4% actual al 8% y ganabas $100 millones.
Los corredores de apuesta estaban ofreciendo probabilidades de entre 6-1 y 10-1, cuando las probabilidades de que el asunto saliera bien parecían estar más cerca de 2-1. Nadie que se dedicara a hacer apuestas inteligentes podía desaprovechar esta. El corolario de la argumentación lo puso el equipo de apoyo cuantitativo de Lippmann, integrado por una sola persona. Su nombre era Yuin Shu, pero quienes habían oído el discurso de Lippmann generalmente se referían a él como el analista cuantitativo chino de Lippmann. Shu era un analista que trabajaba en el Deutsche Bank, pero Lippmann daba a todo el mundo la impresión de que lo tenía atado a su terminal como un animal doméstico. Era un auténtico chino, es decir, que ni siquiera era chino estadounidense, que al parecer no hablaba una palabra de inglés, solo de números. En China se celebraba una competición nacional de matemáticas, explicaba Lippmann a la gente, y Eugene había terminado en segundo lugar, de toda China. Eugene Shu era el responsable de todos y cada uno de los datos fundamentales de la presentación de Lippmann. Una vez que se introdujo a Eugene en la ecuación, nadie volvió a importunar a Lippmann con respecto a sus cálculos matemáticos o sus datos. En palabras del propio Lippmann, ¿cómo puede mentir un tipo que no habla inglés? Pero había mucho más que eso. Lippmann rebosaba de detalles fascinantes: el comportamiento histórico del propietario de vivienda estadounidense, la estupidez y la corrupción de las agencias de calificación, Moody's y Standard & Poor's, que otorgaban una calificación triple B a bonos basura que iban mal con que las pérdidas en los fondos subyacentes de préstamos de vivienda alcanzaran solo el 8%, el fraude generalizado en el mercado hipotecario, la locura de los inversores en hipotecas basura, un gran número de los cuales parecían vivir en Alemania, concretamente en Düsseldorf. Siempre que le preguntábamos quién compraba esa mierda, decía Vinny, él se limitaba a respondernos: Düsseldorf. No importaba si Düsseldorf compraba realmente bonos hipotecarios basura en efectivo o vendía permutas de impago crediticio sobre aquellos mismos bonos hipotecarios, ya que ambos productos venían a representar lo mismo: la parte de la apuesta que operaba en largo. Lippmann rebosaba también de Lippmann. Insinuó que Eisman podía llegar a hacerse tan rico con la operación que podría comprar todo el equipo de Los Angeles Dodgers. No estoy diciendo que vaya usted a comprar a los Dodgers. Eisman podía llegar a hacerse tan rico que las estrellas de cine ansiarían su cuerpo. No estoy diciendo que vaya usted a salir con Jessica Simpson. Con una mano, Lippmann presentaba los datos de la operación. Con la otra se ponía a divagar, como un saorí que sondeara en busca de un pozo muy profundo en el carácter de Eisman. Con un ojo puesto en Greg Lippmann y el otro en Steve Eisman, Vincent Daniel casi esperaba que la habitación estallara. En cambio, lo que ocurrió fue que Steve Eisman no encontró nada que fuera siquiera ligeramente objetable en Greg Lippmann. Un gran tipo. En realidad, Eisman solo tenía un par de preguntas. La primera: explíqueme de nuevo cómo demonios funciona eso de la permuta de impago crediticio. La segunda: ¿por qué me pide que apueste en contra de unos bonos que su propia firma está creando y se las está arreglando para que las agencias de calificación califiquen erróneamente? En toda mi vida, nunca había visto a un tipo de ventas entrar y decir: venda en corto mi mercado, explicaba Eisman. Lippmann ni siquiera era vendedor de bonos, era un operador de bonos del que cabía esperar que adoptara una posición larga sobre esos mismos bonos hipotecarios basura. No es que desconfiara de él, decía Eisman, es que no le entendía. Vinny era el único que estaba seguro de que iba a jodernos de algún modo. Eisman no tenía ningún problema en apostar en contra de las hipotecas basura. De hecho, podía pensar en pocas cosas que le dieran tanto placer como la idea de irse a la cama cada noche, posiblemente durante los 6 años siguientes, sabiendo que había adoptado una posición corta en un mercado financiero que había llegado a conocer y despreciar, y del que estaba seguro que un día explotaría. Cuando entró y dijo que podías ganar dinero vendiendo en corto títulos subprime, fue como ponerme delante a una supermodelo desnuda, decía Eisman. Lo que no podía entender era por qué quería que yo lo hiciera. Aquella pregunta resultaría ser más interesante de lo que incluso el propio Eisman sospechaba. El mercado de las hipotecas basura estaba generando nuevos préstamos por valor de $500 millones al año, pero el círculo de gente entre la que se redistribuía el riesgo de que el mercado entero se derrumbara era diminuto. Cuando la representante de Goldman Sachs llamó a Mike Burry y le dijo que su firma estaría encantada de venderle permutas de impago crediticio en fracciones de $100 millones, Burry adivinó, correctamente, que no era Goldman la que estaba en última instancia en el otro extremo de sus apuestas. Goldman nunca sería tan estúpida como para apostar enormes sumas a que millones de estadounidenses insolventes lograrían amortizar sus préstamos de vivienda. No sabía quién, ni por qué, ni cuánto, pero sí sabía que había por ahí alguna entidad corporativa gigantesca con una calificación de AAA vendiendo permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios basura. Solo una corporación con una calificación de AAA podía asumir tal riesgo sin poner dinero y sin hacer preguntas. Burry también tenía razón en eso, pero pasarían 3 años antes de que lo supiera. Quien estaba al otro lado de su apuesta contra los bonos hipotecarios basura era la compañía de seguros, con calificación AAA, AIG, American International Group, Inc., o, mejor dicho, una sección de AIG llamada AIG Financial Products, AIG Financial Products. Había sido creada en 1987
por refugiados del departamento de bonos de Michael Milken en Drexel Burnham, dirigidos por un operador llamado Howard Sossin, quien afirmaba que tenía un modelo mejor para negociar y valorar permutas de tipo de interés. Las innovaciones financieras de la década de 1980 tuvieron toda clase de consecuencias, pero una de ellas fue un auge del número de acuerdos entre grandes sociedades financieras que requerían que cada una de ellas asumiera los riesgos crediticios de las otras. Las permutas de tipo de interés, en las que una parte intercambia un tipo de interés variable por el tipo de interés fijo de la otra, eran una de tales innovaciones. En una ocasión, Chrysler emitió un bono a través de Morgan Stanley, y los únicos que terminaron asumiendo el riesgo crediticio fueron los inversores que compraron el bono de Chrysler. Chrysler pudo vender sus bonos y simultáneamente establecer una transacción de permuta de tipo de interés a 10 años con Morgan Stanley. Y así, sin más, Chrysler y Morgan Stanley se expusieron la una a la otra. Si Chrysler quebraba, sus bonistas obviamente perdían. Según la naturaleza de la permuta y el movimiento de los tipos de interés, Morgan Stanley podía perder también. Si Morgan Stanley iba a la quiebra, le tocaba sufrir a Chrysler, junto con cualquiera que hubiera hecho permutas de tipo de interés con Morgan Stanley. Se había creado un riesgo financiero de la nada que requería ser honestamente considerado o bien disfrazado. Así que aparece Sossin con su modelo de permuta de tipo de interés supuestamente nuevo y mejorado, aun cuando Drexel Burnham no fuera en aquel momento un líder de mercado en permutas de tipo de interés. Era un papel natural que una corporación de primer orden, con la mayor calificación crediticia, se alzara en medio de permutas y opciones a largo plazo y demás innovaciones generadoras de riesgo. Las características exigidas a tal corporación eran que no fuera un banco, y por lo tanto, no estuviera sujeta a la regulación bancaria ni a la necesidad de tener reservas de capital contra los activos arriesgados, y que estuviera dispuesta y fuera capaz de enterrar riesgos exóticos en su balance general. Tenía que estar en condiciones de asegurar $100,000 millones en préstamos hipotecarios basura, por ejemplo, sin tener que revelar a nadie que lo había hecho. No había ninguna razón verdadera por la que la empresa tuviera que ser AIA. Podría haber sido cualquier entidad calificada como AAA, con un balance general enorme. Berkshire Hathaway, por ejemplo, o General Electric. AIA simplemente llegó primero. En un sistema financiero que generaba rápidamente riesgos complicados, AIG se convirtió en una enorme devoradora de dichos riesgos. En los primeros días debía de parecer que se cobraba por asegurar acontecimientos que resultaba extremadamente improbable que ocurrieran, como en efecto sucedía. Su éxito generó imitadores. Zurich Re FF, Credit Suisse F, Gen Re EF. Re significa aquí reaseguro. Todos tuvieron un papel fundamental en lo que ocurrió en las 2 últimas décadas. Sin ellos, los nuevos riesgos que se creaban no habrían tenido un lugar donde ocultarse y habrían permanecido a plena vista de los reguladores bancarios. Con la llegada de la crisis, todos esos lugares se verían arrastrados por la náusea general que se empezó a sentir en presencia de riesgos financieros complicados. Pero hubo un momento en que su existencia parecía cartográficamente necesaria para el mundo financiero. Y AFP era el modelo de todos ellos. Los 15 primeros años de la división fueron coherentes e increíblemente rentables. No había el menor indicio de que pudiera estar incurriendo en riesgos que le hicieran perder dinero, y mucho menos mutilar a su gigantesca progenitora. En 1993, cuando se marchó Howard Sossin, se llevó consigo casi $200 millones, su parte de lo que parecía ser una fantástica máquina de hacer dinero. En 1998, AIGFP entró en el nuevo mercado de permutas de impago crediticio corporativas. Vendía seguros a bancos contra el riesgo de impago por parte de un enorme número de empresas de primer orden que cotizaban en bolsa. Las permutas de impago crediticio acababan de ser inventadas por banqueros como JP Morgan, que luego fueron en busca de una empresa calificada como AAA, dispuesta a venderlas, y encontraron a AFP. El mercado se inició, pues, con bastante inocencia para los estándares de Wall Street. De hecho, era improbable que un gran número de empresas de primer orden de distintos países y diversos sectores dejaran de pagar su deuda al mismo tiempo. Las permutas de impago crediticio vendidas por AFP, que aseguraban grupos de tales préstamos, demostraron ser un buen negocio. En 2001, PEP, ahora dirigida por un tipo llamado Joe Casano, podía contar con generar $300 millones al año, el 15% de los beneficios de AIG. Pero entonces, a principios de la década de 2000, los mercados financieros lanzaron su fantástico cebo en 2 fases. La fase 1 fue aplicar al riesgo crediticio del consumo una fórmula que se había inventado para afrontar el riesgo crediticio corporativo. Los bancos que hasta entonces utilizaban a AIFP para asegurar montones de préstamos hechos a IBM y G, empezaron a acudir a ella para asegurar otros mucho más revueltos, que incluían deudas de tarjetas de crédito, préstamos de estudios, autopréstamos, hipotecas preferentes, alquileres de aviones y casi todo lo que generara un flujo de efectivo. Como había muchas clases distintas de préstamos para diferentes tipos de personas, la lógica que se había aplicado a los préstamos corporativos parecía aplicarse también a ellos. Eran lo suficientemente diversos como para que resultara improbable que todos fueran mal a la vez.
La fase 2, que comenzó a finales de 2004, fue sustituir los préstamos de estudios, autopréstamos y demás por montones más grandes integrados exclusivamente por préstamos hipotecarios basura estadounidenses. El problema, en palabras de un operador de AIGFP, es que se nos presentó algo distinto que nosotros pensamos que era lo mismo que habíamos estado haciendo. Los numerosos créditos al consumo que las firmas de Wall Street, encabezadas por Goldman Sachs, le pedían a IEE que asegurara pasaron de ser hipotecas basura en un 2% a hacerlo en un 95%. En efecto, en cuestión de meses, P compró $50,000 millones en bonos hipotecarios basura calificados como triple B, asegurándolos contra el impago. Y sin embargo, nadie dijo nada al respecto. Ni el presidente de IEE, Martin Sullivan, ni el jefe de AEP, Joe Cassano, ni el tipo de la oficina de IEG en Connecticut, responsable de vender los servicios de permutas de impago crediticio de su empresa a las grandes firmas de Wall Street al Frost. Las transacciones, a decir de todos, simplemente fueron firmadas y rubricadas en IGPOP y luego, de nuevo, por los gerifaltes de IG. Al parecer, todos los implicados asumieron que estaban cobrando primas de seguros para asumir básicamente el mismo tipo de riesgo que habían estado asumiendo durante casi una década. Pero no era así. De hecho, se habían convertido en los mayores propietarios de bonos hipotecarios basura del mundo. Greg Lipman observó cómo sus colegas de Goldman Sachs encontraban y explotaban la predisposición de un tercero a vender enormes cantidades de seguros baratos sobre bonos hipotecarios basura y, casi al instante, adivinó la identidad del vendedor. Pronto se corrió la voz en el pequeño mundo de los creadores y operadores de bonos hipotecarios basura. Ahora AIF vendía permutas de impago crediticio sobre bonos subprime calificados como AAA por un mero 0,12% anual. 12 puntos básicos. Lipman no sabía exactamente cómo Goldman Sachs había persuadido a AIF para que proporcionara al floreciente mercado de los préstamos hipotecarios basura el mismo servicio que ya proporcionaba al mercado de los préstamos corporativos. Todo lo que sabía era que en rápida sucesión, Goldman creó unas cuantas transacciones multimillonarias que transferían a AIG la responsabilidad de todas las pérdidas futuras de $20,000 millones en bonos hipotecarios basura calificados como triple B. Era increíble. A cambio de unos pocos millones de dólares al año, aquella compañía de seguros asumía el riesgo muy real de que $20,000 millones simplemente se fueran al traste. Las transacciones con Goldman habían caído en cuestión de meses y habían requerido los esfuerzos de solo unos cuantos cretinos en una mesa de contratación de bonos de Goldman y de un representante de Goldman llamado Andrew Devilman, quien, por sus servicios, pronto sería ascendido a director gerente. Los operadores de Goldman habían registrado beneficios de entre $1,500 y $3,000 millones, una suma impresionante hasta para los estándares del mercado de bonos. Y de paso, Goldman Sachs creaba un título bursátil tan opaco y complejo que sería eternamente incomprendido tanto por los inversores como por las agencias de calificación. La obligación de deuda garantizada, CDO, por sus siglas en inglés, sintética respaldada por bonos hipotecarios basura. Como la permuta de impago crediticio, la CDO se había inventado para redistribuir el riesgo de impago de bonos corporativos y del Estado, y ahora se reajustaba para enmascarar el riesgo de los préstamos hipotecarios basura. Su lógica era exactamente la de los bonos hipotecarios originales. En un bono hipotecario se juntaban miles de préstamos, y asumiendo que resultaba extremadamente improbable que todos ellos fueran mal a la vez, se creaba una torre de bonos en la que tanto el riesgo como el rendimiento disminuían conforme uno iba subiendo. En una CO se juntaba un centenar de bonos hipotecarios distintos, por lo general los pisos inferiores, más arriesgados, de la torre original, y se usaban para erigir una torre de bonos completamente nueva. Un observador inocente podría preguntarse con razón, ¿qué sentido tiene usar pisos de una torre de deuda simplemente para crear otra torre de deuda? La respuesta corta es que están demasiado cerca del suelo, son más propensos a inundaciones, los primeros en sufrir pérdidas, y tienen una calificación crediticia inferior, triple B. Los bonos calificados como triple B resultaban más difíciles de vender que los calificados como triple A, situados en los pisos superiores, más seguros del edificio. La respuesta larga era que había enormes sumas de dinero por ganar si se lograba, de algún modo, que se recalificaran como triple A, reduciendo así su riesgo percibido, por más que deshonesta y artificialmente. Esto era lo que Goldman Sachs había hecho inteligentemente. La que pronto consideraría todo el mundo su ingeniosa solución al problema de vender los pisos inferiores parece hoy, en retrospectiva, casi mágica. Tras juntar 100 plantas bajas de 100 edificios hipotecarios basura distintos, esto es 100 bonos distintos calificados como triple B, persuadieron a las agencias de calificación de que no eran, como pudiera parecer, todos ellos exactamente iguales. Eran otra cartera diversificada de activos. Tal cosa era absurda. Los 100 edificios ocupaban la misma llanura aluvial. En caso de inundación, las plantas bajas de todos ellos se hallaban igualmente expuestas. Pero dio igual. Las agencias de calificación que cobraban pingües honorarios de Goldman Sachs y otras firmas de Wall Street por cada transacción que calificaban, declararon que el 80% de la nueva torre de deuda era triple A. La CDO era, de hecho, un servicio de lavado de crédito para los residentes de la clase media baja estadounidense.
y para Wall Street era una máquina que convertía el plomo en oro. En la década de 1980, el propósito original declarado del bono con garantía hipotecaria había sido redistribuir el riesgo asociado a los préstamos hipotecarios de vivienda. Los préstamos hipotecarios podían llegar a manos de los inversores del mercado de bonos dispuestos a pagar lo máximo por ellos. En consecuencia, el tipo de interés pagado por el propietario de la vivienda caería. El objetivo de la innovación, en resumen, era hacer los mercados financieros más eficientes. Ahora, de algún modo, se había puesto el mismo espíritu innovador al servicio del propósito contrario, ocultar el riesgo haciéndolo más complicado. El mercado pagaba a los operadores de bonos de Goldman Sachs para hacerlo menos eficiente. Con unos salarios estancados y un consumo en auge, las masas estadounidenses con escasez de fondos tenían una demanda de préstamos prácticamente ilimitada, pero una capacidad incierta de amortizarlos. La apuesta que se había hecho con ellos, desde el punto de vista de los ingenieros financieros de Wall Street, era que sus destinos financieros podían tergiversarse como no correlacionados, dando por sentado que un montón de préstamos hipotecarios basura no estaban expuestos a las mismas fuerzas que otros, que un bono hipotecario basura con préstamos fuertemente concentrados en Florida no se parecía mucho a un bono hipotecario basura más concentrado en California. Los ingenieros crearon una ilusión de seguridad, y AIGFP aceptó esa ilusión como realidad. Las personas que trabajaban en la mesa de contratación de bonos hipotecarios relevante de Goldman Sachs eran todas ellas sumamente inteligentes. A todas les había ido muy bien en la escuela y habían asistido a las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Pero no se requería ninguna clase de genio para ver la fortuna que se podía ganar con el lavado de bonos triple B, para convertirlos en bonos triple A. Lo que sí requería genio era encontrar 20.000 millones de dólares en bonos triple B para lavar. En la torre de préstamos originaria, el bono hipotecario original, solo había un piso calificado como triple B. 1.000 millones de dólares en préstamos de vivienda malos podían producir solo 20 millones de dólares de tramos malos triple B. Dicho de otro modo, para crear una CDO de 1.000 millones de dólares, integrada únicamente por bonos hipotecarios basura triple B, había que prestar 50.000 millones de dólares en efectivo a seres humanos reales. Eso exigía tiempo y esfuerzo, mientras que una permuta de impago crediticio no exigía ni lo uno ni lo otro. Había más de un modo de concebir la compra por parte de Mike Burry de 1.000 millones de dólares en permutas de impago crediticio. El primero era como un simple y hasta inocente contrato de seguros. Burry efectuaba sus pagos semestrales de primas y a cambio obtenía protección contra el impago de bonos por valor de 1.000 millones de dólares. O bien, no cobraba nada si los bonos triple B que había asegurado resultaban ser buenos, o bien cobraba 1.000 millones de dólares si dichos bonos triple B iban mal. Pero obviamente, Mike Burry no poseía ningún bono hipotecario basura triple B ni nada por el estilo. No tenía ninguna propiedad que asegurar. Era como si hubiera contratado un seguro de incendio para algún suburbio que ya había sido pasto de las llamas. Para él, como para Steve Eisman, una permuta de impago crediticio no era un seguro en absoluto, sino una apuesta completamente especulativa contra el mercado. Y ese era el segundo modo de concebirla. Había también un tercer modo, todavía más alucinante, de concebir el nuevo instrumento financiero, como una réplica casi perfecta de un bono hipotecario basura. Los flujos de efectivo de las permutas de impago crediticio de Mike Burry clonaban los flujos de efectivo del bono hipotecario basura triple B contra el que apostaba. El 2,5% anual en primas que pagaba Mike Burry imitaba el margen sobre el LIBOR que los bonos hipotecarios basura triple B pagaban a un inversor real. Los 1.000 millones de dólares que quienquiera que había vendido a Mike Burry sus permutas de impago crediticio podía perder si los bonos iban mal, clonaban las potenciales pérdidas de un propietario de bono real. A primera vista, el floreciente mercado de apuestas colaterales sobre bonos hipotecarios basura parecía ser el equivalente financiero del fútbol de fantasía, un benigno, por más que tonto, facsímil de la inversión. Pero, por desgracia, había una diferencia entre el fútbol de fantasía y las finanzas de fantasía. Cuando un equipo de fútbol de fantasía recluta a un jugador estrella para formar parte de él, no crea una réplica de dicho jugador. Cuando Mike Burry compraba una permuta de impago crediticio basada en un bono subprime respaldado, por ejemplo, por Long Beach Savings, permitía a Goldman Sachs crear otro bono idéntico al original en todos los aspectos, salvo en uno. No había ningún préstamo de vivienda o comprador de vivienda real. Solo las pérdidas y ganancias de la apuesta colateral sobre los bonos eran reales. Así, para generar 1.000 millones de dólares en bonos hipotecarios basura, Goldman Sachs no necesitó crear 50.000 millones de dólares en préstamos de vivienda. Bastó con que engatusara a Mike Burry o a algún otro pesimista con respecto al mercado para que escogiera 100 bonos triple box distintos y comprara 10 millones de dólares en permutas de impago crediticio sobre cada uno de ellos. Una vez que tuvo este paquete, lo llamaron CO sintética, que era el término elegante para denominar a una NDO integrada exclusivamente por permutas de impago crediticio, lo llevaron a Moody's y a Standard & Poor's. Las agencias de calificación en realidad no tenían un modelo propio de CO, explicaba un antiguo operador de Goldman. Los bancos enviaban su modelo a Moody's y preguntaban, ¿qué les parece? De algún modo,
Alrededor del 80% de lo que habían sido bonos triple B de alto riesgo ahora parecían bonos triple A. El 20% restante, con calificaciones crediticias más bajas, en general resultaba más difícil de vender, pero ellos, increíblemente, se limitaron a apilarlos en otro montón y procesarlos de nuevo para convertirlos en nuevos bonos triple A. La máquina que convertía un 100% de plomo en un mineral compuesto de un 80% de oro y un 20% de plomo aceptaba asimismo el plomo residual y convertía también un 80% de este en oro. Los detalles eran complejos, pero no así la idea esencial de esta nueva máquina de hacer dinero. Convertía un montón de préstamos arriesgados en una pila de bonos, la mayoría de los cuales se calificaban como triple A, y a continuación cogía los peor calificados entre los bonos restantes y convertía la mayoría de ellos en CDO triple A. Y luego, puesto que no podía extender los préstamos de vivienda lo bastante rápido como para crear un número suficiente de bonos de baja calificación, utilizaba permutas de impago crediticio para clonar los peores de entre los bonos existentes y hacerlo varias veces. Goldman Sachs mediaba entre Michael Burry y AIG. Michael Burry pagaba 250 puntos básicos, un 2,5% para tener permutas de impago crediticio sobre los bonos más malos, los triple B, y AIG cobraba solo 12 puntos básicos, un 0,12%, por vender permutas de impago crediticio sobre aquellos mismos bonos, filtrados a través de una CDO sintética y calificados como triple A. Había muchos más detalles sucios. Parte del plomo se vendía directamente a inversores alemanes en Düsseldorf, pero cuando todo terminó, Goldman Sachs se había llevado alrededor del 2% del tramo superior, libre de riesgo, reservándose todo el beneficio por adelantado. No había necesidad para ninguna de las partes, la posición larga o la corta, de que hubiera dinero que cambiara de manos. Ambas partes podían hacer una transacción con Goldman Sachs firmando un documento. Los préstamos hipotecarios de vivienda originales, sobre cuya suerte apostaban las dos partes, no volvieron a desempeñar ningún otro papel. De un modo algo cómico, existieron solamente para que se pudiera apostar sobre su destino. El mercado de sintéticos eliminó cualquier restricción sobre el tamaño del riesgo asociado al préstamo de hipotecas basura. Para hacer una apuesta de $1.000 millones, ya no hacía falta acumular préstamos hipotecarios reales por valor de $1.000 millones. Lo único que había que hacer era encontrar a alguien más en el mercado dispuesto a aceptar la otra parte de la apuesta. No tiene nada de asombroso que de repente Goldman Sachs se mostrara tan ansiosa por vender permutas de impago crediticio de Mike Burry en gigantescas porciones de $100 millones, o que el operador de bonos de Goldman Sachs se hubiera mostrado sorprendentemente indiferente a cuáles eran con exactitud los bonos basura contra los que apostaba Mike Burry. El seguro que compraba Mike Burry se insertaba en una CDO sintética y se pasaba a AIG. Los aproximadamente $20.000 millones en permutas de impago crediticio vendidas por AIG a Goldman Sachs significaron alrededor de $400 millones de beneficios libres de riesgo para esta última, cada año. Las transacciones duraron lo que los bonos subyacentes, que tenían una vida esperada de unos 6 años, lo cual, haciendo los cálculos pertinentes, implicaba un beneficio para el operador de Goldman de $2.400 millones. Aquella última técnica de Wall Street para extraer ganancias de los mercados de bonos debería haber planteado unas cuantas preguntas. ¿Por qué unos operadores supuestamente sofisticados en AIFP hacían tal cosa? Si las permutas de impago crediticio eran seguras, ¿por qué no estaban reguladas como tales? ¿Por qué, por ejemplo, no se exigió a AIG una reserva de capital para garantizarlas? ¿Por qué, para el caso, Moody's y Standard & Poor's estuvieron dispuestas a bendecir el 80% de un conjunto de préstamos hipotecarios arriesgados con la misma calificación AAA que otorgaban a la deuda del Tesoro estadounidense? ¿Por qué no hubo alguien, quien fuese, de Goldman Sachs que se levantara y dijera: esto es obsceno? Es evidente que las agencias de calificación que establecen el precio último de todos esos préstamos hipotecarios basura no entienden el riesgo, y su estupidez está creando una receta segura para la catástrofe. Al parecer, ninguna de estas preguntas acudió a la mente de los conocedores del mercado tan rápidamente como esta otra. ¿Cómo hago yo también lo que acaba de hacer Goldman Sachs? El Deutsche Bank, en especial, sintió algo parecido a una especie de vergüenza de que Goldman Sachs hubiera sido la primera en encontrar aquel filón. Junto con Goldman, el Deutsche Bank era el principal creador de mercado en derivados hipotecarios abstrusos. Düsseldorf jugaba un papel en el nuevo mercado. Si había alemanes estúpidos dispuestos a comprar derivados hipotecarios basura estadounidenses, el Deutsche Bank debería haber sido el primero en encontrarlos. Nada de todo eso representaba una preocupación para Greg Lippmann. Este no controlaba el negocio de CDO del Deutsche Bank. Era un colega llamado Michael Lamont quien lo hacía. Lippmann era simplemente el operador responsable de comprar y vender bonos hipotecarios basura y, por extensión, un pago crediticio sobre bonos hipotecarios basura. Pero con tan pocos inversores dispuestos a hacer una apuesta directa contra el mercado de bonos basura, los jefes de Lippmann le pidieron que se sacrificara por la empresa. De hecho, que actuara como un doble de Mike Burry e hiciera una apuesta explícita contra el mercado. Si Lippmann compraba permutas de impago crediticio al departamento de CDO del Deutsche Bank, también ellos podían hacer esas transacciones con AIG antes de que AIG se despertara y dejara de hacerlas.
Obligaron a Greg a vender en corto CDO, explica un antiguo miembro veterano del equipo de CDO del Deutsche Bank. Digo, obligaron, pero en realidad no se puede obligar a Greg a hacer nada. Hubo un tira y afloja con la gente que dirigía las operaciones con CDO de su empresa, pero finalmente Lipman se encontró en la incómoda posición de vender en corto bonos hipotecarios basura. Lipman tenía al menos una buena razón para no presentar batalla. Había un mercado increíblemente rentable esperando a ser creado. Los mercados financieros se reducen a una serie de argumentaciones. Cuanto menos transparente sea el mercado y más complicados los valores, más dinero pueden ganar las mesas de contratación de las grandes firmas de Wall Street con la argumentación. La constante argumentación sobre el valor de las acciones de alguna importante empresa que cotiza en bolsa tiene muy poca utilidad, dado que tanto el comprador como el vendedor pueden ver el precio justo de la acción en los teletipos, y la comisión del agente de bolsa se ha visto reducida por la competencia. En cambio, la argumentación sobre el valor de las permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios basura, un título complejo cuyo valor se derivaba del de otro título complejo, podía ser una mina de oro. El otro operador que creaba mercado en serio en el ámbito de las permutas de impago crediticio era Goldman Sachs, de modo que en un principio había poca competencia de precios. La oferta, gracias a IG, era prácticamente ilimitada. El problema era la demanda, inversores que quisieran hacer la misma transacción que Mike Burry. Increíblemente, en aquella coyuntura crítica de la historia financiera, después de la cual cambiarían tantas cosas y tan rápido, la única restricción en el mercado de las hipotecas basura era que había pocas personas dispuestas a apostar contra este. Para vender a los inversores la idea de apostar contra los bonos hipotecarios basura, comprando su montón de permutas de impago crediticio, Greg Lipman necesitaba una argumentación nueva y mejor. Y aquí es donde interviene el gran analista cuantitativo chino. Lipman le pidió a Yun Shu que estudiara el efecto de la apreciación del precio de la vivienda en los préstamos hipotecarios basura. Yugen Shu se fue, hizo lo que haría el segundo hombre más inteligente de China y por fin volvió con un gráfico que ilustraba las tasas de impago en varios escenarios posibles de precios de la vivienda. Los precios de la vivienda suben, los precios de la vivienda se mantienen y los precios de la vivienda bajan. Lipman lo examinó y volvió a examinarlo de nuevo. Las cifras le sorprendieron. Los precios no tenían por qué caer, bastaba con que dejaran de subir tan rápido. Los precios de la vivienda seguían subiendo, y sin embargo, las tasas de impago se acercaban al 4%. Si subían solo un 7%, los bonos de peor calidad, calificados como BBB-, pasaban a tener un valor cero. Si subían un 8%, pasaban a tener un valor cero los siguientes bonos en valor, los calificados como BBB. En aquel momento, noviembre de 2005, Greg Lipman comprendió que no había de preocuparle poseer un montón de permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios basura. No eran un seguro, eran una apuesta, y las probabilidades le gustaban. Ahora sí quería vender en corto. Eso era algo nuevo. Greg Lipman llevaba operando con bonos respaldados por diversos créditos al consumo, autopréstamos, préstamos de tarjetas de crédito, préstamos respaldados por capital inmobiliario, desde 1991, cuando se licenció en la Universidad de Pensilvania y entró a trabajar en el Credit Suisse. Nunca antes había podido venderlos en corto, puesto que resultaba imposible tomarlos prestados. La única decisión que él y todos los demás operadores de bonos respaldados por activos habían tenido que tomar nunca era si les gustaban o les gustaban mucho, dado que no tenía sentido la opción de odiarlos. Ahora sí podía hacerlo, y lo hizo. Pero odiarlos le diferenciaba de las masas, y para Greg Lipman eso representaba un nuevo riesgo profesional. Tal como él mismo les dijo a otros, si estás en un negocio donde solo puedes hacer una cosa y eso no funciona, es difícil que tus jefes se pongan furiosos contigo. Ahora era posible hacer más de una cosa, pero si apostaba contra los bonos hipotecarios basura y resultaba que se equivocaba, a sus jefes les resultaría fácil ponerse furiosos con él. Con el espíritu ético de un hombre que lleva una verdad incómoda, Greg Lipman, con una copia de vender en corto tramos entre suelo de patrimonio inmobiliario bajo el brazo, se lanzó a la inversión bursátil institucional. Podría haber comenzado su investigación del mercado de las hipotecas basura con el espíritu de un vendedor de Wall Street, buscando menos la verdad que un discurso que sonara persuasivo. Ahora, de manera chocante, creía que tenía un plan ingenioso para hacer ricos a sus clientes. Él les cobraría unos honorarios elevados por entrar y salir de sus permutas de impago crediticio. Desde luego, pero estos resultarían irrisorios en comparación con las fortunas que podían ganar. Ya no estaba vendiendo, estaba haciendo favores. Tenga, un regalo mío para usted. Los inversores institucionales no supieron qué hacer con él, por lo menos al principio. Creo que tiene alguna clase de trastorno de la personalidad narcisista, decía un gestor de cartera que escuchó el discurso de Lipman, pero no participó en su operación. Ha hecho que nos muramos de miedo, declaraba otro. Llega y describe esa brillante operación. Tiene sentido cabal. Pero para nosotros el riesgo era, lo hacemos, funciona, ¿y entonces qué? ¿Cómo nos salimos? Él controla el mercado, puede que sea el único al que podamos vender. Y él va y dice, ustedes no tienen manera de salir de esta piscina si no es por mí, y cuando me pidan la toalla les voy a arrancar los ojos. Realmente dijo eso, que nos iba a arrancar los ojos. El tío era del todo transparente. En cierto sentido, eso les gustaba.
pero decidieron que no querían experimentar la emoción de que les arrancaran los ojos. Lo que perjudicaba a Greg, decía el gestor de fondos, es que era demasiado sincero. Lipman afrontó las objeciones habituales que cualquier cliente de bonos de Wall Street expresa a cualquier vendedor de bonos de Wall Street. Si es una operación tan buena, ¿por qué me la ofrece a mí? Pero también otras, menos usuales. Comprar permutas de impago crediticio significaba pagar primas de seguros quizá durante años, mientras uno aguardaba a que los propietarios de viviendas estadounidenses incumplieran sus pagos. Los inversores del mercado de bonos, como los operadores del mercado de bonos, se oponían visceralmente a cualquier operación en la que tuvieran que pagar dinero por permanecer en ella, e instintivamente buscaban operaciones que les pagaran a ellos solo por aparecer cada mañana. Un gran inversor del mercado de bonos bautizó su yate como rendimiento positivo. Las operaciones donde uno tiene que aflojar más del 2% anual solo por permanecer en ellas eran anatema. Otros tipos de inversores encontraron otra clase de objeciones. Yo no puedo explicar las permutas de impago crediticio a mis inversores. Era una respuesta común al discurso de Greg Lipman. O bien, tengo un primo que trabaja en Moody's y dice que este producto, los bonos hipotecarios basura, es todo bueno. O bien, fui a Bear Stearns y me dijeron que estaba usted loco. Lipman pasó 20 horas con un tipo de un fondo de cobertura y creyó que tenía vendido el producto. Pero luego el tipo llamó a su antiguo compañero de habitación en la residencia universitaria que trabajaba para un promotor inmobiliario y cambió de opinión. Sin embargo, la respuesta más común de todos los inversores que escuchaban la argumentación de Lipman era: estoy convencido, tiene usted razón, pero mi trabajo no consiste en vender en corto en el mercado subprime. Precisamente por eso existe esta oportunidad, contestaba Lipman, porque no es el trabajo de nadie. Tampoco era el de Lipman. Él pretendía ser la garita de peaje, cobrando un poco a compradores y vendedores al pasar por sus libros de operaciones. Tenía ahora una relación distinta, más dogmática, con su mercado y con su empresa. Puede que hubieran obligado a Lipman a adoptar una posición corta, pero a finales de 2005 la había hecho suya y la había aumentado a $1.000 millones. 16 pisos por encima de él en la sede central del Deutsche Bank en Wall Street. Varios cientos de empleados muy bien pagados compraban préstamos hipotecarios basura, los empaquetaban en bonos y los vendían. Otro grupo empaquetaba los tramos más repelentes e invendibles de los bonos, junto con CDS sobre dichos bonos, en CDO. Cuanto mayor se hacía la posición corta de Lipman, mayor era su expresión implícita de desprecio hacia aquella gente y su sector, un sector que se estaba convirtiendo rápidamente en el negocio más rentable de Wall Street. El coste de mantenimiento, en primas pagadas a Lipman, era de decenas de millones de dólares al año, y sus pérdidas parecían aún mayores. El comprador de una permuta de impago crediticio aceptaba pagar primas durante toda la vida útil del bono hipotecario subyacente. Mientras los bonos subyacentes estuvieran pendientes de pago, tanto el comprador como el vendedor de la permuta de impago crediticio estaban obligados a depositar avales en respuesta a sus movimientos de precio. Asombrosamente, los precios de los bonos hipotecarios basura subían. Al cabo de unos meses, la posición de Lipman en permutas de impago crediticio hubo de rebajarse en $30 millones. Sus superiores le pedían repetidamente que explicara por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Mucha gente se preguntaba si aquel era el mejor uso del tiempo de Greg y de nuestro dinero, decía un alto directivo del Deutsche Bank que observaba el creciente conflicto. Lejos de ceder a las presiones, Lipman tuvo en cambio una idea para hacerlas desaparecer: matar el nuevo mercado. AIG era casi el único comprador de CDO calificadas como AAA, es decir, de bonos hipotecarios basura calificados como BBB, reempaquetados en CDO calificados como AAA. AIG era, en última instancia, la otra parte de las permutas de impago crediticio que compraba Mike Burry. Si AIG dejaba de comprar bonos, o más exactamente, dejaba de asegurarlos contra el impago, todo el mercado de bonos hipotecarios basura podría derrumbarse y las permutas de impago crediticio de Lipman valdrían una fortuna. A finales de 2005, Lipman voló a Londres para intentar hacer que eso ocurriera. Allí se reunió con un empleado de AIGFP llamado Tom Fewings, que trabajaba directamente para el jefe de la empresa, Joe Cassano. Lipman, que constantemente añadía nuevos datos a su presentación, preparó su última versión de vender en corto tramos entre suelo de patrimonio inmobiliario y explicó en detalle su argumentación a Fewings. Este no le puso ninguna objeción seria y Lipman dejó la oficina londinense de AIG convencido de que había convertido a Fewings a su causa. En efecto, poco después de la visita de Lipman, AIGFP dejó de vender permutas de impago crediticio. Es más, la empresa incluso insinuó que en realidad podría querer comprar algunas permutas de impago crediticio. En previsión de tener que vender algunas de ellas, Lipman acumuló todavía más. Por un momento, Lipman creyó que él solo había cambiado el mundo. Había ido a AIGFP y les había mostrado cómo el Deutsche Bank, junto con todas las demás firmas de Wall Street, les tomaban por tontos, y ellos lo habían entendido. Capítulo 4. Cómo explotar a un trabajador inmigrante. Pero no era así. En realidad no. La primera persona de AIGFP que se dio cuenta de lo descabellado del comportamiento de su empresa e hizo sonar la alarma no fue Tom Fewings, que no tardó en olvidar su reunión con Lipman, sino Jim Park,
Este trabajaba en la oficina de IGFP en Connecticut y se sentaba lo bastante cerca de los operadores de las permutas de impago crediticio como para tener una idea general de lo que se traían entre manos. A mediados de 2005, leyó una noticia de primera página en The Wall Street Journal sobre la entidad de préstamo hipotecario New Century. Observó lo elevados que eran los dividendos de la empresa y se preguntó si debía comprar algunas de sus acciones para sí mismo. Sin embargo, al investigar un poco más sobre New Century, Park descubrió que poseían un gran número de hipotecas basura y pudo ver por sus propias declaraciones que la calidad de tales préstamos era sumamente pobre. Poco después de su investigación privada sobre New Century, Park recibió una llamada telefónica de un antiguo amigo de la universidad que estaba sin dinero y sin empleo, y a quien los bancos le habían ofrecido varios préstamos para comprar una casa que no podía permitirse. Fue entonces cuando se le encendió la bombilla. Park había visto un clip de su colega, Al Frost, anunciando transacciones de permutas de impago crediticio con grandes firmas de Wall Street. Un año antes, Frost podía estar haciendo una transacción de $1,000 millones cada mes. Ahora hacía 20, todas ellas asegurando montones supuestamente diversificados de créditos al consumo. Hacíamos toda clase de transacciones con toda clase de firmas de Wall Street, excepto Citigroup, cuenta un operador. Citigroup decidió que le gustaba el riesgo y lo mantuvo en sus libros. Nosotros nos quedamos con todo el resto. Cuando los operadores le preguntaban a Frost por qué en Wall Street se mostraban de repente tan ansiosos por hacer negocios con AIG, en palabras de uno de ellos, él respondía que les gustábamos porque podíamos actuar con rapidez. Park sumó 2 y 2 y adivinó que la naturaleza de aquellos montones de créditos al consumo asegurados por AIP estaba cambiando, que contenían muchas más hipotecas basura de lo que nadie sabía, y que, si los propietarios de viviendas estadounidenses empezaban a incumplir sus pagos en cantidades realmente importantes, AIG no tenía ni de lejos el capital necesario para cubrir las pérdidas. Cuando planteó esto en una reunión, su recompensa fue ser arrastrado a una sala aparte por Joe Cassano, quien le dijo a voz en grito que no sabía de lo que estaba hablando. El hecho de que Joe Cassano, el jefe de AIGFP, fuera hijo de un policía y se hubiera especializado en ciencias políticas en el Brooklyn College, parece, visto en retrospectiva, mucho menos relevante que su necesidad de obediencia y control total. Había pasado la mayor parte de su carrera, primero en Drexel Burnham y luego en AIGFP, no como operador de bonos, sino trabajando en la parte administrativa. Entre todo el personal de AIGFP, la opinión sobre el jefe resultaba extraordinariamente constante. Cassano era un tipo con una tosca percepción del riesgo financiero, pero un auténtico talento para intimidar a la gente que dudaba de él. AIGFP se convirtió en una dictadura, cuenta un operador de Londres. Joe intimidaba a todos los que estaban a su alrededor. Los humillaba y luego trataba de hacer las paces con ellos dándoles enormes cantidades de dinero. Un día me llamó por teléfono cabreado por una transacción en la que se había perdido dinero, explica un operador de Connecticut. Me dijo, cuando usted pierde dinero, es mi puto dinero, dígalo. Yo le pregunté, ¿el qué? Diga, Joe, es su puto dinero. Entonces yo dije, es su puto dinero, Joe. Cambió la cultura de la empresa, afirma un tercer operador. Había tanto miedo que cuando hacíamos las reuniones matinales presentabas lo que hacías para no contrariarlo, y si eras crítico con la organización, se armaba la gorda. Un cuarto operador comenta, Joe siempre decía, esta es mi empresa, ustedes trabajan para mi empresa. Si te veía con una botella de agua, venía y decía, esta es mi agua. El almuerzo era gratis, pero Joe siempre hacía que te sintieras como si él lo hubiera comprado. Y un quinto agrega, bajo la dirección de Joe, el debate y la discusión, que eran comunes bajo la de Tom, anterior presidente, cesaron. Yo a Tom le decía lo mismo que puedo decirle a usted, pero con Joe ibas de público. Y un sexto, el modo en que tratabas con Joe era empezar siempre diciendo, tiene usted razón, Joe. Incluso para los estándares de los villanos de Wall Street, cuyos defectos de carácter terminan siendo exagerados para adecuarlos a su delito, Cassano, cuando se hablaba de él, se convertía en una especie de monstruo de cómic. Un día llegó y vio que alguien había dejado las pesas en la máquina Smith en el gimnasio, cuenta una séptima fuente de Connecticut. Fue literalmente de un lado a otro en busca de gente que pareciera aficionada tras él, intentando encontrar al tipo que lo había hecho. Iba gritando, ¿quién ha dejado las putas pesas en la puta máquina Smith? ¿Quién ha dejado las putas pesas en la puta máquina Smith? Extrañamente, era tan probable que Cassano dirigiera su cólera hacia los operadores rentables como hacia los no rentables, ya que lo que suscitaba dicha cólera no eran las pérdidas financieras, sino el más ligero tufillo a insurrección. Y aún más extraño, su cólera no tenía ningún efecto en la paga del destinatario. Un operador podía encontrarse con que era rutinariamente maltratado por su jefe, y aún así quedar encantado con su prima de fin de año, determinada por aquel mismo jefe. Una de las razones de que ninguno de los operadores de AIGFP intentara darle un puñetazo a Joe Cassano antes de coger la puerta y largarse, era que el dinero resultaba demasiado bueno. Un hombre que valoraba la lealtad y la obediencia por encima de todo lo demás, no tenía ningún otro instrumento de mando que el dinero. Pero el dinero funcionaba como instrumento de gestión solo hasta cierto punto. Si ibas a estar al otro lado de una transacción con Goldman Sachs, más valía que supieras bien qué se traía entre manos Goldman Sachs. AIGFP podía atraer a personas sumamente brillantes que fueran muy capaces de estar al nivel de sus colegas de Goldman Sachs.
Sin embargo, se veían constreñidas por un jefe con un conocimiento imperfecto de los matices de su propio negocio, y cuya capacidad de juicio se veía nublada por su inseguridad. Hacia finales de 2005, Cassano ascendió al Frost y luego fue en busca de alguien que le sustituyera como embajador en las mesas de contratación de bonos de Wall Street. El trabajo, de hecho, consistía en decir que sí cada vez que algún operador de Wall Street le preguntara si querría asegurar y, por tanto, en la práctica, comprar un paquete de $1.000 millones de bonos respaldados por créditos al consumo. Por una serie de razones, Jen Park era un probable candidato, de modo que decidió examinar un poco más de cerca aquellos préstamos que IGFP estaba asegurando. La magnitud del equívoco le impresionó. Los supuestamente diversificados montones de créditos al consumo consistían ahora casi íntegramente en hipotecas basura estadounidenses. Park llevó a cabo una investigación privada. Preguntó a las personas más directamente involucradas en la decisión de vender permutas de impago crediticio sobre créditos al consumo qué porcentaje de dichos créditos eran hipotecas basura. Se lo preguntó a Gary Gorton, un profesor de Yale que había construido el modelo que utilizaba Cassano para poner precio a las permutas de impago crediticio. Gorton suponía que los paquetes no tenían más de un 10% de subprime. Se lo preguntó a un analista de riesgo de Londres, que calculó un 20%. Ninguno de ellos sabía que era el 95%, explica un operador. Y estoy seguro de que Cassano tampoco lo sabía. Vista retrospectivamente, la ignorancia de todos ellos parece increíble, pero entonces había todo un sistema financiero que se basaba en dicha ignorancia y que les pagaba por ese talento. Cuando Joe Cassano invitó a Jen Parker para asistir a la reunión en la que sería ascendido a responsable de crear todavía más de aquellas bombas de relojería, Park ya sabía que no quería formar parte de aquello. Si le obligaban a aceptar el puesto, dijo, se marcharía. Esto, por supuesto, enfureció a Joe Cassano, que acusó a Park de ser un vago y de inventarse motivos para no tener que hacer transacciones que requirieran un papeleo complicado. Cuando se vio enfrentado al nuevo hecho, que en la práctica, su empresa estaba vendiendo en largos $50.000 millones en bonos hipotecarios basura triple B enmascarados de fondos diversificados de créditos al consumo triple A. Al principio Cassano trató de racionalizarlo. Evidentemente, pensaba que cualquier dinero que recibiera por vender seguros de impago sobre bonos de alta calificación era dinero gratis. Para que los bonos fueran objeto de impago, afirmaba ahora, los precios de todas las viviendas estadounidenses tenían que caer, y Joe Cassano no creía que los precios de la vivienda pudieran caer nunca en todo el país al mismo tiempo. Al fin y al cabo, tanto Moody's como Standard & Poor's habían calificado ese producto como triple A. No obstante, Cassano acordó reunirse con todas las grandes firmas de Wall Street y analizar la lógica de sus transacciones, investigar cómo un puñado de préstamos precarios podía transformarse en bonos triple A. Junto con Gene Park y otras personas, organizó una serie de reuniones con operadores del Deutsche Bank y Goldman Sachs, entre otros, todos los cuales argumentaron lo improbable que era que los precios de la vivienda cayeran a la vez. Todos afirmaban lo mismo, explicaba uno de los operadores presentes en las reuniones. Se remontaban a los precios inmobiliarios históricos durante 60 años y decían que nunca habían caído a escala nacional, todos a la vez. 2 meses después de su reunión con Goldman Sachs, uno de los operadores de IGFP se tropezó con el tipo de Goldman que había dado ese argumento, y entonces le dijo, entre usted y yo, tiene razón, todo esto va a estallar. A los operadores de IGFP allí presentes les chocó la poca reflexión o análisis que parecía sustentar la maquinaria de las hipotecas basura. Simplemente se apostaba porque los precios de la vivienda nunca caerían. Una vez que entendió esto, y una vez que pudo interpretarlo como una idea propia, Joe Cassano cambió su punto de vista. A comienzos de 2006, se mostró abiertamente de acuerdo con Jen Park. IGFP no debía asegurar ni una más de aquellas transacciones, aunque mantendría las que ya había asegurado. En aquel momento, esta decisión realmente no parecía tener demasiada importancia para IGFP. La división estaba generando casi $2.000 millones anuales en beneficios. En su punto máximo, el negocio de las permutas de impago crediticio aportaba solo $180 millones de ese total. Al parecer, Cassano se había disgustado con Park y había tardado en cambiar de opinión, sobre todo porque Park había osado contradecirle. El único operador de Wall Street que había intentado persuadir a IGFP para que dejara de apostar sobre el mercado de bonos hipotecarios basura no presenció ninguna de aquellas políticas internas. Greg Lippmann simplemente supuso que la fuerza de su argumento los había convencido, aunque solo hasta cierto punto. Él nunca entendió por qué IGFP cambió de opinión, pero permaneció tan expuesta. No vendió más permutas de impago crediticio a Wall Street, pero no hizo nada para compensar las que ya había vendido por valor de $50.000 millones. Lippmann creía que incluso eso podía hacer que el mercado se desplomara. Si IGFP se negaba a asumir la parte larga de la transacción, pensaba, nadie lo haría y el mercado de hipotecas basura se cerraría. Sin embargo, y ahí residía el principio de un gran misterio, el mercado apenas experimentó un parpadeo. Las firmas de Wall Street encontraron nuevos compradores de CDO Subprime AAA, nuevos lugares donde meter los tramos triple B más arriesgados de los bonos hipotecarios basura, aunque durante un tiempo no estuvo del todo claro quiénes eran, ni siquiera para Greg Lippmann. La maquinaria de las hipotecas basura seguía rugiendo.
Los préstamos que se hacían a seres humanos reales eran cada vez más malos, pero extrañamente, el precio de asegurarlos, el precio de comprar permutas de impago crediticio, bajaba. En abril de 2006, los superiores de Lipman en el Deutsche Bank le pedían que defendiera su quijotesca apuesta. Querían que ganara dinero simplemente sentándose en medio de aquel mercado nuevo, tal como hacía Goldman Sachs, y poniendo en contacto a compradores y vendedores. Llegaron a un acuerdo. Lipman podía mantener su costosa posición corta, mientras pudiera demostrar que, si tenía que venderla, habría otros inversores dispuestos a quitársela de las manos con poca antelación. Es decir, tenía que favorecer un mercado más activo de permutas de impago crediticio. Si quería mantener su apuesta, debía encontrar a otros que se unieran a ella. En el verano de 2006, Greg Lipman tenía una nueva metáfora en su cabeza, el juego de tira y afloja con una cuerda. La maquinaria de los préstamos hipotecarios basura, incluida la empresa donde él mismo trabajaba, el Deutsche Bank, tiraba de un extremo de la cuerda, mientras que él, Greg Lipman, tiraba del otro. Necesitaba que otros se unieran a él. Tirarían todos juntos. Sus compañeros de equipo le pagarían unos honorarios por estar a su lado, pero también ellos se harían ricos. Lipman pronto descubrió que las personas que él esperaba que con más probabilidad vieran la fea verdad del mercado de las hipotecas basura, la gente que controlaba fondos especializados en operaciones con bonos hipotecarios, eran en realidad quienes menos probabilidades tenían de ver nada más que lo que habían visto durante años. Era un hecho extraño, pero real. Cuanto más cerca estabas del mercado, más difícil resultaba percibir su locura. Al darse cuenta de ello, Lipman fue en busca de inversores en acciones con mucha exposición a la caída de los precios de la vivienda o a la caída de las cotizaciones de las acciones inmobiliarias, y les mostró su idea como una cobertura. Fíjese, usted gana una fortuna mientras esto sigue subiendo. ¿Por qué no invertir un poco en cubrirse ante un posible colapso? La avaricia no había funcionado, así que probó con el miedo. Obtuvo una lista de todos los grandes accionistas de New Century, la gran entidad emisora de préstamos basura. En un puesto destacado de la lista había un fondo de cobertura llamado Front Point Partners. Llamó al vendedor pertinente del Deutsche Bank para concertar una reunión. El vendedor no advirtió que había más de un fondo de cobertura dentro de Front Point. No era un solo fondo, sino un conjunto de fondos de cobertura gestionados de forma independiente, y que el fondo que operaba en largo con las acciones de New Century era un pequeño grupo con sede en la costa oeste de Estados Unidos. Cuando Greg Lipman llegó a la sala de conferencias de Steve Eisman, en el centro de Manhattan, Eisman le sorprendió diciéndole: "Nosotros no somos el Front Point que opera en largo con las acciones de New Century. Somos el Front Point que opera en corto con las acciones de New Century". Por entonces, Eisman ya estaba apostando contra las acciones de empresas que, como New Century e IndyMac Bank, originaban préstamos basura, junto con las empresas que construían las casas que se compraban con dichos préstamos, como Toll Brothers. Esas apuestas no resultaban del todo satisfactorias, porque no eran apuestas contra las empresas, sino contra la opinión del mercado sobre dichas empresas. Asimismo, las apuestas eran caras de mantener. Las empresas pagaban dividendos elevados y con frecuencia resultaba costoso tomar prestadas sus acciones. New Century, por ejemplo, pagaba un dividendo del 20% y tomar prestadas sus acciones costaba un 12% anual. Por el placer de vender en corto $100 millones en acciones de New Century, Steve Eisman estuvo dispuesto a aflojar $32 millones al año. En su búsqueda de inversores del mercado de acciones a los que pudiera aterrorizar con su escenario apocalíptico, Lipman tuvo un golpe de suerte. Tropezó con un inversor bursátil que tenía una visión aún más sombría que él del mercado de las hipotecas basura. Eisman sabía más sobre aquel mercado, sus personajes y sus depravaciones que nadie con quien Lipman hubiera hablado nunca. Si alguien podía hacer una apuesta drástica contra los productos subprime, pensó, ese era Eisman. Por ello, se quedó perplejo al ver que Eisman no la hacía. Pero todavía se quedó más perplejo cuando, varios meses después, el nuevo operador jefe de Eisman, Danny Moses, y su encargado de investigación, Vinnie Daniels, le pidieron que volviera para explicárselo de nuevo. El problema de alguien que resulta transparentemente egoísta es que el alcance de sus intereses nunca está claro. Danny desconfió de Lipman a primera vista. El jodido Lipman, lo llamó como cuando decía, el jodido Lipman nunca te mira a los ojos cuando te habla. Y eso me molesta un huevo. Vinnie no podía creer que el Deutsche Bank dejara a aquel tipo ir corriendo de un lado a otro y torpedear su mercado, a no ser que aquello sirviera a los mezquinos intereses del Deutsche Bank. Para Danny y Vinnie, Greg Lipman era la encarnación andante del mercado de bonos, que era como decir que había venido al mundo para desplumar a los clientes. 3 veces en otros tantos meses, Danny y Vinnie lo llamaron, y Lipman volvió. Pero tal hecho solo aumentó sus recelos hacia él. Desde luego, no iba desde Wall Street hasta el centro de la ciudad para promover la paz mundial. Entonces, ¿por qué estaba allí? En cada ocasión, Lipman hablaba sin parar, y Danny y Vinnie lo observaban con asombro. Sus reuniones adquirieron el talante de un puzzle literario postmoderno. La historia parecía verdadera, por más que el narrador pareciera alguien absolutamente poco fiable. En algún momento durante cada una de aquellas sesiones, Vinnie lo interrumpía para preguntarle: Greg, intento entender por qué está usted aquí siquiera. Aquella era una señal para bombardear a Lipman con preguntas acusatorias.
Si es una idea tan buena, ¿por qué no deja el Deutsche Bank, monta un fondo de cobertura y gana una fortuna por sí mismo? Necesitaría 6 meses para montar un fondo de cobertura y el mundo podría despertar de esta locura la semana que viene. Tengo que jugar la mano que me han repartido. Si es una idea tan buena, ¿por qué nos la regala? Yo no regalo nada, la oferta es infinita. Sí, pero ¿por qué molestarse si quieren decírnoslo? Les cobraré por entrar y salir. Tengo que pagar las facturas de electricidad. Esto es un juego de suma cero. ¿Quién está al otro lado? ¿Quién es el idiota? Düsseldorf, alemanes estúpidos, se están tomando en serio a las agencias de calificación. Ellos creen en las reglas. ¿Por qué el Deutsche Bank le permite cargarse un mercado en el que ellos ocupan el lugar central? Yo no tengo una particular lealtad al Deutsche Bank. Simplemente trabajo allí. Y un cuerno, ellos le pagan. ¿Cómo sabemos que la gente que dirige su maquinaria de CDO no está utilizando su entusiasmo para vender en corto su propio mercado a fin de explotarnos? ¿Conoce usted a la gente que dirige nuestra maquinaria de CDO? En un momento dado, Dan y Vinny incluso dejaron de fingir que simplemente estaban buscando nueva información sobre permutas de impago crediticio y bonos hipotecarios basura. Solo esperaban que el tipo metiera la pata de algún modo que viniera a confirmar que en efecto era el cabronazo mentiroso de Wall Street que ellos suponían que era. Tratamos de entender dónde encajamos nosotros en esta historia, decía Vinny. No creo que nos necesite porque tiene demasiado de ese material. Entonces, ¿por qué lo hace? Lipman, por su parte, se sentía como un testigo objeto de interrogatorio. Aquellos tipos intentaban que se derrumbara. Unos meses después, expuso su idea a Phil Falcone, que gestionaba un gigantesco fondo de cobertura llamado Harbinger Capital. Falcone compraría miles de millones de dólares en permutas de impago crediticio prácticamente en el acto. Sabía solo una décima parte de lo que sabían aquellos tipos sobre el mercado de las hipotecas basura, pero Falcone confió en Lipman y ellos no. En su última reunión, Vinny finalmente dejó las cosas claras. Greg, dijo, no se lo tome a mal, pero solo trato de entender cómo va usted a joderme. En realidad, nunca terminaron de sondear a Greg Lipman. Lejos de ello, se vieron interrumpidos por dos noticias urgentes. La primera llegó en mayo de 2006. Standard & Poor's anunció sus planes de cambiar el modelo utilizado para calificar los bonos hipotecarios basura. El modelo, decía el anuncio, se cambiaría el 1 de julio de 2006, pero todos los bonos basura emitidos antes de esa fecha se calificarían según el modelo antiguo, presumiblemente menos riguroso. Al instante, la creación de bonos basura se disparó drásticamente. Estaban saturando el mercado, decía Vinny, sacando toda la mierda para que se la calificara según el modelo antiguo. El temor a unas calificaciones nuevas y mejores sugería que incluso las grandes firmas de Wall Street sabían que los bonos que habían estado creando se habían sobrevalorado. La otra noticia concernía a los precios de la vivienda. Eisman hablaba a menudo con una analista del mercado inmobiliario del Credit Suisse llamada Ivy Selman. La medida más simple del nivel de sensatez de los precios de la vivienda, argumentaba Selman, era la proporción entre el precio de la vivienda media y la renta media. Históricamente, en Estados Unidos, esta oscilaba en torno a 3-1. A finales de 2004 había aumentado a escala nacional, pasando a 4-1. Toda esa gente decía que en algunos otros países era casi igual de alta, explica Selman. Pero el problema no era solo que fuera de 4-1. En Los Ángeles era de 10-1 y en Miami de 8,5-1. Y eso lo relacionabas con los compradores. No eran verdaderos compradores, eran especuladores. El número de letreros de se vende empezó a aumentar a mediados de 2005 y no se detuvo. En el verano de 2006, el índice de precios inmobiliarios Case-Shiller alcanzó su punto máximo y los precios de la vivienda en todo Estados Unidos empezaron a caer. Durante ese año caerían un 2% a escala nacional. Cada una de estas dos noticias, el incremento de los estándares de calificación o la caída de los precios de la vivienda, debería haber trastornado el mercado de los bonos basura y haber hecho que el precio de asegurar dichos bonos subiera. Pero en lugar de ello, el precio de asegurar los bonos cayó. El seguro sobre el tramo más malo de un bono hipotecario basura, el triple B, ahora costaba menos del 2% anual. Finalmente hicimos una operación con Lipman, cuenta Eisman. Luego tratamos de entender qué habíamos hecho. En cuanto hicieron su primera operación, pasaron a unirse a la larga y creciente lista de correo electrónico de Greg Lipman. Hasta el mismo instante en que se produjera el colapso, Lipman les acribillaría con propaganda sobre el mercado de la vivienda y sus propias ideas acerca de contra qué bonos hipotecarios basura habían de apostar sus clientes. Cada vez que Lipman nos ofrecía papel, Vinny y yo nos mirábamos el uno al otro y decíamos, no, contaba Danny Moses. Seguían los consejos de Lipman, pero solo hasta cierto punto. Continuaban sin poder confiar en nadie de dentro de un departamento de bonos de Wall Street. En cualquier caso, evaluar los bonos individuales era su trabajo, no el de Lipman. Michael Burry se centraba, de manera abstracta, en la estructura de los préstamos y apostaba sobre fondos con altas concentraciones de los tipos que él creía que estaban destinados a fallar. Eisman y sus socios, en cambio, se centraban en concreto en la gente que hacía y tomaba los préstamos. El mercado subprime explotaba un segmento social estadounidense que normalmente no tenía nada que ver con Wall Street. El tramo comprendido entre el % y 29º de sus calificaciones crediticias. En otras palabras, los prestadores hacían préstamos a personas cuya solvencia era inferior a la del 71% de la población.
¿Cuáles de aquellos estadounidenses pobres probablemente iban a salirse por la tangente con sus finanzas? ¿Cuánto tenían que caer los precios de sus viviendas para que sus préstamos saltaran por los aires? ¿Qué emisores de hipotecas eran los más corruptos? ¿Qué firmas de Wall Street creaban los bonos hipotecarios más deshonestos? ¿Qué clase de gente y en qué partes del país exhibía el más alto grado de irresponsabilidad financiera? La tasa de impago en Georgia era 5 veces superior a la de Florida, a pesar de que los dos estados tenían la misma tasa de paro. ¿Por qué? Indiana tenía una tasa de impago del 25%, California solo del 5%, pese a que los californianos eran mucho menos responsables fiscalmente frente a ella. ¿Por qué? Vinny y Danny viajaron a Miami, donde recorrieron varios ríos construidos con préstamos basura y vieron con sus propios ojos lo mal que iban las cosas. Me llamaron y me dijeron, Dios mío, esto es un desastre, recuerda Eisman. En resumen, realizaron la clase de análisis crediticio básico de los préstamos hipotecarios que debería haberse hecho antes de que dichos préstamos se emitieran siquiera. Luego trataron de averiguar quiénes eran los timadores y quiénes los primos. La primera vez que fui consciente de lo mal que estaba el asunto, explicaba Eisman, fue cuando le dije a Lipman, envíeme una lista de las transacciones de 2006 con préstamos no-doc. Eisman, predispuesto a sospechar fraude en el mercado, quería apostar contra los estadounidenses a los que se había prestado dinero sin exigírseles que presentaran pruebas de ingresos o de empleo. Yo calculaba que Lipman me enviaría transacciones que tuvieran un 20% de no-doc. Nos envió una lista y ninguna de ellas tenía menos del 50%. Llamaron a las mesas de contratación de Wall Street y pidieron los menús de los bonos hipotecarios basura a fin de encontrar los más podridos y comprar el seguro más inteligente. Las ventas en corto más juiciosas, las de los bonos respaldados en última instancia por las hipotecas con más probabilidades de impago, tenían varias características. En primer lugar, los préstamos subyacentes estaban fuertemente concentrados en lo que la gente de Wall Street denominaba ahora estados de arena: California, Florida, Nevada y Arizona. Los precios de la vivienda en los estados de arena habían crecido más rápidamente durante el auge y por lo tanto era probable que también se desplomaran más deprisa en un descalabro, y cuando lo hicieron, las bajas tasas de impago de California se dispararían. En segundo lugar, quienes habían hecho los préstamos eran sin duda los prestadores hipotecarios más dudosos. Long Beach Savings, íntegramente propiedad de Washington Mutual, era un destacado ejemplo de incontinencia financiera. Long Beach Savings había sido la primera en abrazar el modelo de originar y vender, y ahora daba dinero a expuertas a nuevos compradores de viviendas tan rápido como podía, sin apenas hacer preguntas. En tercer lugar, los fondos debían tener un número de préstamos low doc o no doc más alto que la media, es decir, tenían más probabilidades de ser fraudulentos. A Eisman y sus compañeros les pareció que Long Beach Savings se especializaba en pedir a propietarios de viviendas con mala calificación crediticia y sin ninguna prueba de ingresos que aceptaran hipotecas de interés variable, sin entrada y con los pagos de los intereses diferidos a voluntad. Los bloques inmobiliarios del sur de California estaban plagados de historias de abusos financieros posibilitados por esas hipotecas denominadas de interés variable con opción de pago a 30 años. En Bakersfield, California, un recolector de fresas mexicano con una renta de $14,000 y que ni siquiera hablaba inglés recibió hasta el último céntimo del dinero que necesitaba para comprar una casa de $724,000. Cuanto más examinaban los bonos individuales, más capaces eran de ver en los préstamos una serie de pautas que podían explotarse para obtener beneficios. Por ejemplo, la nueva afición a prestar enormes sumas de dinero a inmigrantes pobres. Un día, el ama de llaves de Eisman, una mujer sudamericana, le dijo que planeaba comprarse una casa pareada en Queens. El precio era absurdo, y ellos le daban la opción de una hipoteca sin entrada y con el tipo de interés variable, cuenta Eisman, que le habló de la posibilidad de pedir una hipoteca de interés fijo convencional. Más tarde, la niñera a la que había contratado en 2003 para que cuidara de sus gemelas recién nacidas, le llamó por teléfono. Era una mujer encantadora de Jamaica, explica. Me dijo que ella y su hermana tenían 6 casas pareadas en Queens. Yo le dije, Corinne, ¿pero cómo es posible? Era posible porque, después de comprar la primera y de que subiera el valor de esta, los prestadores le sugirieron que la refinanciara y sacara $250,000, que emplearon en comprar otra. Entonces subió también el precio de esta y repitieron el experimento. Cuando quisieron darse cuenta tenían 5 de ellas, el mercado caía y no podían hacer ninguno de los pagos. La repentina capacidad de obtener préstamos de su niñera no era casual. Como buena parte de lo que ocurría entre los prestatarios y prestadores de hipotecas basura, se derivaba de los defectos de los modelos utilizados para evaluar los bonos hipotecarios basura por parte de las dos principales agencias de calificación, Moody's y Standard & Poor's. Las grandes firmas de Wall Street, Bear Stearns, Lehman Brothers, Goldman Sachs, Citigroup y otras, tenían el mismo objetivo que cualquier empresa fabril: pagar lo menos posible por las materias primas, préstamos de vivienda, y cobrar lo máximo posible por su producto final, bonos hipotecarios. El precio del producto final venía dado por los modelos utilizados por Moody's y Standard & Poor's. Oficialmente, el funcionamiento interno de dichos modelos era un secreto. Moody's y Standard & Poor's afirmaban que eran imposibles de trampear.
Pero todo el mundo en Wall Street sabía que la gente que controlaba los modelos estaba dispuesta a beneficiarse de ello. Los tipos que no pueden conseguir un trabajo en Wall Street lo consiguen en Moody's, decía un operador de Goldman Sachs reconvertido en gestor de fondos de cobertura. Dentro de la agencia de calificación había otra jerarquía, aún menos halagüeña para los responsables de calificar los bonos hipotecarios basura. En las agencias de calificación el personal de crédito corporativo es el menos malo, dice un analista cuantitativo que diseñaba bonos hipotecarios para Morgan Stanley. Después viene el de las hipotecas preferentes. Luego está el de los valores respaldados por activos, que viene a ser idiota. Las mesas de contratación de bonos de Wall Street, integradas por personal que ganaba sueldos de 7 cifras al año, trataron de engatusar a los idiotas, que los ganaban de 5, para que dieran las calificaciones más altas posibles a los peores préstamos posibles. Y realizaron la tarea con una meticulosidad y eficiencia propias de las universidades de élite estadounidenses. Así, por ejemplo, descubrieron enseguida que la gente de Moody's y Standard & Poor's en realidad no evaluaba cada préstamo de vivienda individualmente, o al menos tanto como a ellos les parecía. Lo que ellos y sus modelos veían y evaluaban eran las características generales de los grupos de préstamos. Su manejo de las puntuaciones FICO era un ejemplo de ello. Las puntuaciones FICO, llamadas así porque fueron inventadas en la década de 1950 por la empresa Fair Isaac Corporation, servían supuestamente para medir la solvencia de los prestatarios individuales. La puntuación FICO más alta posible era 850, la más baja, 300, y la mediana estadounidense era 723. Las puntuaciones FICO eran muy simplistas. Por ejemplo, no tenían en cuenta la renta del prestatario. Y también podían amañarse. Un supuesto prestatario podía aumentar su puntuación FICO pidiendo un préstamo con su tarjeta de crédito y devolviéndolo de inmediato. Pero daba igual. El problema de las puntuaciones FICO quedaba empequeñecido por el mal uso que se hacía de ellas por parte de las agencias de calificación. Moody's y Standard & Poor's pedían a los que empaquetaban préstamos no una lista de las puntuaciones FICO de todos los prestatarios, sino la puntuación FICO media del fondo. Para cumplir con los estándares de las agencias de calificación y maximizar el porcentaje de bonos AAA creados a partir de cualquier grupo de préstamos dado, la puntuación FICO media de los prestatarios del fondo tenía que situarse en torno a 615. Había más de una forma de llegar a esa puntuación media, y ello ofrecía una gran oportunidad. Un grupo de préstamos compuesto por prestatarios, todos los cuales tuvieran una puntuación FICO de 615, era mucho menos probable que sufriera pérdidas enormes que un grupo de préstamos compuesto por prestatarios, la mitad de los cuales tuvieran puntuaciones FICO de 550 y la otra mitad de 680. Era prácticamente seguro que una persona con una puntuación FICO de 550 incumpliría sus pagos, de modo que nunca se le habría tenido que prestar el dinero ya de entrada. Pero el agujero en el modelo de las agencias de calificación permitía que se hiciera el préstamo, con tal de que se pudiera encontrar a un prestatario con una puntuación FICO de 680 para compensar al moroso y mantener la media en 615. ¿Dónde encontrar prestatarios con puntuaciones FICO altas? Aquí, las mesas de contratación de bonos de Wall Street explotaron otro punto débil de los modelos de las agencias de calificación. Aparentemente, las agencias no captaban la diferencia entre una puntuación FICO de expediente fino y una puntuación FICO de expediente grueso. Una puntuación FICO de expediente fino implicaba, como su propio nombre sugiere, un historial de crédito breve. El expediente del prestatario era fino, porque apenas se le habían hecho préstamos. Así, había inmigrantes que nunca habían dejado de pagar una deuda porque nunca se les había hecho un préstamo, y que a menudo exhibían puntuaciones FICO de expediente fino sorprendentemente altas. Así, cuando se les filtraba a través de los modelos de Moody's y Standard & Poor's una niñera jamaicana o un recolector de fresas mexicano con una renta de $14,000 que querían pedir un crédito de $750,000, se volvían de repente más provechosos a la hora de amañar créditos. Puede que realmente mejoraran la calidad percibida del grupo de préstamos e incrementaran el porcentaje que podía declararse AAA. El mexicano explotaba las fresas, Wall Street explotaba su puntuación FICO. Los modelos utilizados por las agencias de calificación estaban plagados de esa clase de oportunidades. El truco consistía en encontrarlas antes de que lo hicieran otros, descubriendo por ejemplo que tanto Moody's como Standard & Poor's favorecían las hipotecas de interés variable con tipos bajos de enganche por encima de las de interés fijo, o que no les importaba si un préstamo se había hecho en un mercado inmobiliario en auge o en uno tranquilo, o que parecían no ser conscientes del fraude implícito en los préstamos no-doc, o que estaban ciegos a la presencia de las denominadas segundas silenciosas, segundas hipotecas que dejaban al propietario sin patrimonio alguno en su vivienda, y en consecuencia sin ningún incentivo financiero para no entregar las llaves al banco y largarse. Cada vez que algún inteligente empaquetador de bonos hipotecarios de Wall Street descubría un nuevo ejemplo de la estupidez o la negligencia de las agencias de calificación, pasaba a tener ventaja en el mercado. Los grupos de préstamos más malos eran más baratos de comprar que los menos malos. Los grupos de préstamos en forma de pesas, con un montón de puntuaciones FICO muy bajas
y muy altas en sus dos extremos, eran una ganga en comparación con los grupos en forma de racimo en torno a la puntuación media de 615, al menos hasta que el resto de Wall Street advirtiera la laguna en el razonamiento de las agencias de calificación y subiera sus precios. Pero antes de que eso sucediera, la firma de Wall Street disfrutaba de un monopolio perverso. Telefoneaban a una entidad emisora y decían, no se lo diga usted a nadie, pero si me trae un grupo de préstamos con altas puntuaciones FICO, de expediente fino, le pagaré por él más que nadie. Cuanto más notorios eran los errores de las agencias de calificación, mayores eran las oportunidades para las mesas de contratación de Wall Street. A finales de verano de 2006, Eisman y sus socios no sabían nada de esto. Lo único que sabían era que los bancos de inversión de Wall Street parecían emplear a gente que se dedicaba exclusivamente a trampear con los modelos de las agencias de calificación. En un mercado racional, a los bonos respaldados por los grupos de préstamos más débiles se les habría puesto un precio más bajo que a los bonos respaldados por préstamos más fuertes. En cambio, los precios de los bonos hipotecarios basura se ponían en función de las clasificaciones otorgadas por Moody's. Los tramos AAA se negociaban todos ellos a un precio, y los BBB se negociaban todos ellos a otro, a pesar de que había importantes diferencias de un tramo BBB a otro. Dado que los precios de todos los bonos se ponían en función de la clasificación de Moody's, los bonos cuyo precio resultaba más desorbitado eran aquellos cuya calificación se había puesto de la manera más inepta. Y los bonos cuya calificación se había puesto de la manera más inepta eran aquellos con respecto a los cuales las firmas de Wall Street habían engañado a las agencias de calificación precisamente para que los calificaran de la manera más inepta. Joder, no puedo creer que se permita algo así, decía Eisman. Debo de haberlo dicho 1 millar de veces. Eisman no sabía exactamente cómo se había trampeado a las agencias de calificación. Tenía que enterarse. Así comenzó una búsqueda de varios meses por parte de su equipo para encontrar los bonos más sobrevalorados en un mercado integrado ya de por sí por bonos sobrevalorados. Cuando había transcurrido más o menos un mes después de que hubieran comprado sus primeras permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios, basura de Lipman, Vincent Daniel y Danny Moses viajaron a Orlando para celebrar lo que venía a ser una especie de conferencia sobre bonos hipotecarios basura. Esta tenía un título opaco, ABS East, pero de hecho era una feria de muestras para un sector restringido. Los tipos que daban origen a hipotecas basura, las firmas de Wall Street que empaquetaban y vendían hipotecas basura, los gestores de fondos que invertían exclusivamente en bonos con garantía hipotecaria basura, las agencias que calificaban bonos hipotecarios basura y los abogados que hacían lo que fuera que hiciesen como abogados. Daniel y Moses creían que hacían una visita de cortesía a un sector casero, pero la casa era, en realidad, un castillo. Había muchas personas alimentadas por este sector, decía Daniel. Fue entonces cuando comprendimos que los departamentos de renta fija de las agencias de bolsa se basaban en esto. Y fue también cuando realizaron su primer contacto cara a cara con las agencias de calificación. La gente de Greg Lipman lo organizó para ellos, a condición de que no mencionaran que apostaban en contra de los bonos hipotecarios basura y no a favor de ellos. Se suponía que nuestro objetivo, decía Moses, era exclusivamente, estamos aquí para comprar esos valores. Y se suponía que la gente pensaría, quieren comprar papel porque se está poniendo a niveles atractivos. En una pequeña sala del Hotel Ritz-Carlton de Orlando, se reunieron tanto con Moody's como con Standard & Poor's. Vinny y Danny ya sospechaban que el mercado subprime había subcontratado sus análisis crediticios a personas que ni siquiera hacían análisis crediticios. Nada de lo que descubrieron aquel día aligeró sus sospechas. La gente de Standard & Poor's era reservada, pero la mujer de Moody's se mostró sorprendentemente franca. Les dijo, por ejemplo, que aunque ella era responsable de evaluar bonos hipotecarios basura, sus jefes no le permitían que simplemente degradara los que ella creía que merecían ser degradados. Tenía que someter la lista de los bonos que ella deseaba degradar a la aprobación de sus superiores, y en respuesta recibía otra lista con aquellos que se le permitía degradar. Nos dijo que, si enviaba una lista con un centenar de bonos, recibía otra con 25, sin ninguna explicación de por qué, explicaba Danny. Vinny, el analista, era quien formulaba la mayoría de las preguntas, pero Danny escuchaba con creciente interés. Vinny tiene una frase, contaba Moses. Cuando se emociona se pone la mano sobre la boca, apoya el codo en la mesa y dice, permítame que le haga una pregunta sobre esto. Cuando veía que se llevaba la mano a la cara, sabía que andaba detrás de algo. Esto es lo que no entiendo, dijo Vinny con la mano en la barbilla. Usted tiene dos bonos que parecen idénticos. ¿Cómo es que uno de ellos es AAA y el otro no? No soy yo quien toma esas decisiones, respondió la mujer de Moody's, que, sin embargo, se sentía visiblemente incómoda. He aquí otra cosa que no entiendo, prosiguió Vinny. ¿Cómo puede usted calificar una parte de un bono integrada exclusivamente por hipotecas subprime como AAA? Esa es una buena pregunta. ¡Bingo! Ella estuvo fenomenal, explicaba Moses, porque no sabía lo que nos traíamos entre manos. Llamaron a Eisman desde Orlando y le dijeron, por muy corrupta que creas que es esta industria, es aún peor. La de Orlando ni siquiera fue una conferencia de equipos titulares, explicaba Daniel. La de Orlando fue una conferencia de alevines. Los equipos titulares se reunieron en Las Vegas. Le dijimos a Steve, tienes que ir a Las Vegas, solo para verlo. Creían de verdad que tenían un secreto.
Durante todo el verano y comienzos del otoño de 2006, se comportaron como si se hubieran tropezado con el mapa de un fantástico tesoro, aunque solo con unas cuantas indicaciones difusas. Ahora Eisman llegaba a casa por las noches de mejor humor del que su esposa le había visto desde hacía mucho tiempo. Yo era feliz, cuenta Valerie. Pensaba, agradezco a Dios que haya un lugar donde aparcar toda esa entusiástica tristeza. Él decía, he encontrado esto. Es una mina de oro, y nadie más lo sabe.